Buenas familias sendas, qué bueno saludarlos, ¿verdad? A esta hora y bueno, poder estar un tiempo también disfrutando de la presencia de Dios, gozándonos allí, ¿sí? Juntamente con ustedes en sus casas, ¿sí? Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas a través de este medio y bueno, estar allí un tiempo de comunión, ¿cierto? De comunión a través de este medio. No es la manera bíblica, pero bueno, yo creo que hay que usar todos los recursos para lograr estar allí en contacto con ustedes. Entonces, esperamos pasar un buen tiempo en esta noche. Hemos hablado y se les ha anunciado acerca de este seminario que vamos a tener durante esta semana. Prácticamente ayer empezamos este seminario acerca de la autoridad otorgada. Es un tema muy importante que necesitamos conocer para ejercer esa autoridad que nos fue otorgada por Cristo Jesús. Entonces, vamos a pasar buen tiempo. Vamos a darle gracias a Dios, a orar y preparémonos allá, toda su familia. Vamos a prepararnos como si estuviésemos en la iglesia. No perdamos esa costumbre. Como si estuviésemos en la iglesia, ya todos bien, juiciositos, ¿sí? Apague otras cosas y únicamente usemos este receptor, el que usted está viendo, este momento. Si hay otra cosa, apáguelo, ¿sí? No se distraiga el celular también. Si no está usándolo para esto, apáguelo, póngalo en modo avión, no sé. Pero vamos a estar juiciosos. Este tema requiere concentración 100%. Este tema requiere atención completa, ¿sí? Si queremos sacar provecho de esta situación, de este tema de la autoridad otorgada. Amén. Entonces vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por cada uno de tus hijos, te doy gracias por cada uno de los que está ahí conectados, amado Dios, para poder disfrutar este tiempo, Padre. Señor amado, sabemos que ante todo queremos glorificar tu nombre, queremos crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Jesucristo, para que de esa misma manera nosotros podamos vivir en todos estos tiempos difíciles, en victoria, en bendición, en salud, en prosperidad y en todo lo que tú tienes para tus hijos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, entonces vamos a tener una alabanza, una adoración y métase ahí, cante, glorifique a Dios juntos, ¿sí? Y vamos entonces a estar ahí dispuestos. También, pues, no sobra decirlo, si de pronto usted quiere apoyar la obra de Dios a través de ofrendas, donaciones, los diezmos, ahí en la pantalla aparece una de las cuentas, como lo puede hacer, o si no, llámenos al teléfono que aparece ahí también y le estaremos dando instrucciones para esto. No se pierda esta bendición, amén. Bien, familia, vamos a adorar a Dios entonces en esta hora y hágalo con todo el corazón, hágalo, disfrútelo, ¿sí? En esta hora. Muy bien, entonces vamos a ese tiempo de alabanza. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Bueno, entonces continuando con esta reunión, hoy pues queremos llevar a cabo, ¿no? Continuar prácticamente con lo que empezamos ayer domingo, acerca de la autoridad del creyente o autoridad otorgada. ¿Sí? Pueden tomar sus sillas ahí, pueden irse cómodos, tome su Biblia, su libreta de notas y su lapicerito. Bueno, vamos a hacerlo como especie de un estudio, ¿cierto? Para que vayamos comprendiendo realmente acerca de la autoridad otorgada, esa autoridad que nos fue dada a nosotros como creyentes, la tenemos ahora, pero es necesario usarla y a veces no la usamos porque no tenemos
el conocimiento que debíamos de tener acerca de la autoridad otorgada, la autoridad espiritual que le ha sido dada al creyente. Muy bien, entonces de pronto algunos que no estuvieron ayer, entonces como vamos a hacer un recuento de lo que dijimos ayer, para que podamos desarrollar este tema bien, vamos a hacerlo de una manera en que vayamos entendiéndolo, ¿cierto? No es mi deseo correr, sino simplemente tomar el tiempo para que vayamos comprendiendo este aspecto de la autoridad otorgada, autoridad del creyente, ¿cierto? Porque es clave, yo creo que en la vida del creyente es clave que entendamos este tema, esta doctrina de la palabra de Dios. Muy bien, entonces hablamos ayer acerca de, tomamos el pasaje, no lo vamos a leer hoy, simplemente voy a hacer un recuento, Mateo 8:5, acerca del centurión, que su criado estaba enfermo. Y vemos de que el criado le dijo a Jesús estaban a una distancia, desde luego, Jesús estaba a cierta distancia donde estaba este muchacho enfermo. Y Jesús le dijo, bueno, yo voy y lo sano. Pero este siervo centurión, o este centurión le dijo a Jesús, no señor, no vaya, no es necesario. Solamente dice, di la palabra y mi criado ¿qué? Sanará. Entonces vemos que este centurión, este hombre simplemente le dijo a Jesús, ¿sí? Di la palabra y mi criado sanará. Ahora vemos de que Jesús resalta esa fe. Le dice a este hombre, ¿sí? Ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿sí? Una fe alta. Ahora recordemos que este hombre no pertenecía al pacto en primer lugar, ¿sí? No era descendiente de Abraham, era un gentil. Entonces, pero aquí vemos que Jesús está reconociendo la fe grande de este hombre, una fe alta. Pero, ¿a qué se debe esto? Dijimos que por cuanto él tuvo una fe tan alta, porque entendía, ¿sí?, la autoridad. Entendía el poder que hay en la autoridad, ¿sí? Y él lo entendía, ¿por qué? Porque él estaba bajo autoridad. Entonces vemos de que al entender nosotros lo que es esa autoridad que nos ha sido delegada, vamos a hacer que circunstancias tienen que cambiar. Este centurión reconoció, dijo, en Jesús hay autoridad, ¿sí? Una autoridad dada por Dios. Él reconoció que en Jesús había una autoridad que le había sido dada por Dios. Y simplemente este hombre, ¿sí?, actuó, ¿sí?, conoció de esa autoridad y le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi criado ¿qué? Sanará. Y eso sucedió. Entonces vemos la importancia que hay en entender la autoridad. Tenemos la autoridad, ¿sí? Ya la autoridad otorgada, ya no fue dada esa autoridad. Ahora necesitamos entenderla para poder nosotros ejercerla, operar en esa autoridad. Y esa autoridad vemos que afecta, o el conocimiento de la autoridad otorgada afecta nuestra fe. Muy bien. Ahora, también hablamos acerca de que hay que entender que el Dios de este mundo es Satanás. Hablamos acerca de esto. Dijimos allá en 2 Corintios 4, ¿sí?, de que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. No puede ser Dios el que está estorbando, cegando allá, teniendo a los incrédulos allá en oscuridad para que no lo conozcan a Él. No tiene sentido. Es el diablo, ¿cierto? El Dios de este mundo. Nos apoyamos en varios versículos, ¿sí?, que no lo vamos a nombrar hoy, pero realmente nos muestran varios versículos de que el diablo en realidad es el Dios de este mundo caído, de este sistema de pensamiento, de conducta, de este sistema que encontramos gente que no vive de acuerdo a la fe en Jesucristo. Entonces, es un sistema que está gobernado por el diablo. Muy bien. También dijimos, a ver qué otra cosa charlamos ayer en la predicación. Bueno,
dentro de esa autoridad, recordemos que se nos fueron dadas armas, una armadura, para que a través de esa armadura nosotros podamos estar, ¿qué? Firmes. ¿Firmes en qué? En la victoria que Cristo nos ha dado, ¿sí? Cuando creímos en Él. Entonces, tenemos unas armaduras para defender esa victoria, para defender esa posición que tenemos en Cristo Jesús. Más adelante, pronto desarrollaremos cada una de estas armas. Muy bien. Y si no, en fervor, las dieron muy bien. El señor Pater las enseñó muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a veces personas están acusando a Dios de todos los males que suceden en este mundo. Pero recordemos que realmente no es Dios el que provoca muerte, destrucción, enfermedad. Vimos un ejemplo en Marcos capítulo 4 acerca de esa gran tempestad que se levantó. ¿Sí? Una tormenta, una tempestad cuando Jesús iba con sus discípulos a Galilea, en el mar de Galilea, en el mar de Galilea iba, y entonces se levantó esa gran tempestad. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se levantó y la reprendió. ¿Sí? Habló contra esa tempestad, y dice que entonces la tempestad que hizo cesó. ¿Sí? Si fuese Dios el que mandó esa tempestad, pues Jesús hubiese dicho: Señor, gracias por esa tempestad. Es tu voluntad, Padre, que vivamos esta tempestad. Oh, Padre, es tu voluntad que nos muramos acá, o que unos discípulos mueran, o que yo me muera. Si fuese Dios, estaría Dios diciéndole: Señor, tú permitiste esto para que yo aprendiera algo de ti. No, no es así. ¿Qué hizo? Se levantó y habló a la tempestad y la reprendió. ¿Sí? Le habló, ¿sí? Y esa tempestad que hizo, esa tempestad cesó. Le dijo: calla, enmudece, no más. Eso no viene de Dios, en el nombre de Jesús se va. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con toda enfermedad. Recordemos que hablamos también acerca de Juan 10, que prácticamente es donde quedamos. Juan 10, que dice el ladrón, el diablo. Definimos realmente que el ladrón no es Jesús, el ladrón no es el Padre. Entonces queda una opción, entonces el ladrón es el diablo. ¿Sí? Y dice que las características de ese ladrón, de ese diablo, es matar, robar y destruir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué él hace eso con el mismo mundo que él está gobernando? ¿Por qué él hace eso con sus mismos seguidores? Porque dijimos, los que pues no son hijos de Dios, son hijos del diablo. ¿Por qué el diablo hace eso con sus hijos? ¿Sí? ¿Por qué los mata, los destruye? ¿Por qué trae tantas cosas? Trae influencias sobre personas para que maten, para que hagan muchos, para que, o sea, muertes y muchas. ¿Por qué el diablo hace eso? Porque esa es su naturaleza. Él no puede hacer otra cosa. Él no puede dar amor, compasión. Él no se puede compadecer de nadie porque esa no es su naturaleza. Él no puede hacerlo. Entonces, sus hijos reciben, ¿sí?, de lo que es su padre. ¿Sí? Que de lo que es su padre, muerte, enfermedad, destrucción, lo reciben. Igual que nosotros, dice acá, el ladrón viene para robar, matar y hurtar, robar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros como hijos de Dios, el que cree en Jesús, se constituye en hijo de Dios, que recibe la vida de Dios, la salvación de Dios, la sanidad, la salud, la prosperidad, el cuidado, la protección, la paz, el gozo, la bendición, todo. ¿Por qué recibimos eso de Dios? Porque ese es Dios. Dios no puede dar enfermedad porque Él no tiene enfermedad. No, o sea, Él no es eso. Él no puede dar destrucción porque no tiene eso. Entonces, nosotros recibimos lo que Dios es, lo que Dios tiene. Lo mismo los hijos o los que no han creído en Jesús. Los incrédulos reciben ¿qué? Reciben entonces lo que es su padre de mentiras. ¿Sí? Dice el Corintios, dijimos que él cegó el entendimiento de los incrédulos. Él no quiere que los incrédulos conozcan a Jesús. Él no quiere que los incrédulos conozcan la salvación.
¿sí? Por eso los estorban, los tienen tinieblas y les hace creer que la vida que llevan esa es así también, que así van a ir al cielo, siendo buena gente y viviendo así de esa manera sin Cristo. Creen que van a ir al cielo, pero recordemos que la Biblia dice que la única manera, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar acá, ¿sí? La Biblia es muy clara en esto y tenemos que basar toda nuestra doctrina, nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Muy bien, bueno. Vamos hoy a responder una pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo fue que Satanás se volvió el Dios de este mundo? Yo creo que es importante que analicemos esto por unos momentos. ¿Cuándo se volvió Satanás el Dios de este mundo? Y por eso hoy vemos toda la destrucción, hoy vemos muchas cosas que están causando muertes, ¿sí? A través de muchas situaciones. ¿Y por qué? ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a leer Lucas capítulo 5 al versículo 8. Lucas 4. Dice, escriba ya Lucas 4, 5 al 8. Dice, y le llevó el diablo a Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró que todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, autoridad y la gloria de ellos. ¿De qué? De los reinos de la tierra. ¿Sí? Dice acá, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué le fue entregada? La autoridad, la potestad, el gobierno de esta tierra. Y a quien quiera la doy. ¿Sí? ¿Qué da? Esa autoridad que le pertenece ahora a él. Vamos a mirar algunas cosas. Versículo 7 dice, y si tú postrado, dice postrado, me adorares. El diablo siempre ante todo lo que quiere es adoración. Versículo 8 dice, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. Ahora, muchos podrán pensar acá que Satanás estaba mintiendo porque nunca fue el dueño de la tierra. ¿Sí? Ahora, personas que piensan así no se dan cuenta de que Jesús ahí en ese momento está siendo tentado por el diablo. Tentado. Y Satanás, desde luego, no lo iba a tentar con algo de lo que no era el dueño. O sea, no sería una tentación. Si Jesús hubiese reído del diablo, si el diablo le está diciendo tenga esto, si no es de él, ¿usted qué me ha dado si eso no le pertenece? Por eso es una tentación, porque es algo que el diablo quiere y dice Jesús, téngalo, ¿sí? Téngalo, ahora puede ser suyo, ¿sí? Solamente tienes que adorarme, ¿sí? Entonces le está entregando algo, le está ofreciendo algo que le pertenece a Satanás, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Ahora, si vemos de que, por otro lado, si no fue una tentación real, entonces la palabra de Dios nos mintió porque dice claramente que Jesús fue tentado, ¿sí? Y creemos que la palabra de Dios es la verdad. Creemos de que la palabra de Dios es la verdad absoluta, la palabra de Dios es la palabra de Dios y no está diciendo ahí cosas que no son. ¿Cuándo se hizo Dios de este mundo? Entonces, cuando Adán cometió alta traición, cuando Adán desobedeció, Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, los puso en el huerto del Edén, ¿sí? Le dio instrucciones, le dio mandamientos, le dio ordenanzas, pero vemos que allí Adán y Eva, ¿sí? Desobedecieron a Dios. Ellos no hicieron lo que Dios les había ordenado. Ahora, vemos que mientras Adán y Eva, ¿sí? obedecieron a Dios, ellos estaban bajo la autoridad de Dios.
Y bajo esa autoridad, óigame bien, bajo la autoridad de Dios, Adán y Eva obedeciendo a Dios, ellos estaban gozando, disfrutando de ¿qué? De plena libertad. Libertad. Oiga bien esto. La obediencia a Dios nos trae plena libertad. ¿Sí? Pero cuando Adán y Eva resolvieron pecar, desobedecer a Dios, decir, no, bueno, vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a hacer lo que nos parece a nosotros, porque el diablo estaba ahí tentándoles, ¿sí? Entonces, vemos de que ellos desobedecieron a Dios y entregaron, ¿sí? Al desobedecer, al pecar contra Dios, ellos le entregaron la tierra, ¿sí? Al diablo, el gobierno del diablo. Es igual, si Adán y Eva están obedeciendo a Dios acá, ¿sí? Esa obediencia a Dios mantenía a Dios como su autoridad sobre ellos, ¿sí? Y traía libertad para que ellos disfrutaran todas las bendiciones, la provisión, el gozo, la paz, todas las cosas podían disfrutarlo bajo esa autoridad de Dios, ¿sí? Que estaba sobre ellos. Pero para permanecer en esa autoridad, simplemente ellos debían de ¿qué? Obedecer a Dios. Cuando no obedecen a Dios, porque es la única manera en que el diablo quiere sacarnos de la autoridad, llevarnos a no obedecer a Dios, ¿sí? Por eso siempre el diablo va a tentarnos con cosas, y lo que él siempre detrás de todo esto está que nosotros no obedezcamos a Dios, ¿sí? Y la manera de sacar a Adán y a Eva era que desobedecían a Dios. Entonces vemos que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se salen de esa protección, se salen de esa cobertura, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Cambian de autoridad. Ahora ellos se someten a la autoridad ¿de quién? Del diablo. El diablo ahora viene a ser su Dios, el diablo viene a ser su autoridad, pero esa autoridad sobre ellos, ¿sí? Ese sometimiento a autoridad sobre ellos los vuelve ¿qué? Esclavos del diablo. Por eso el diablo va a traer sobre ellos ahora ¿qué? Enfermedad, muerte, dolor, maldición, ¿sí? Pobreza. Todo eso va a traer, ¿por qué? Porque el diablo da de lo que tiene. Y ahora el hombre se constituye esclavo de Satanás. Y en ese momento es cuando Adán, una autoridad que Dios le había entregado a Adán para que señoreara, versículos Génesis, de pronto lo leemos después, Génesis 1, ¿cierto? Encontramos cómo Dios le está entregando la autoridad a Adán para que señoree, para que gobierne, para que sojuzgue la tierra. O sea, le da la autoridad de gobernar, de señorear, de estar gobernando sobre esta creación. Se habrá un gobierno desde luego espiritual, ¿sí? Entonces vemos de que cuando el hombre desobedece, se constituye ¿qué? En esclavo de Satanás. Y ahí es cuando Satanás toma la autoridad y se constituye en ¿qué? En el Dios de este mundo. Ahora, lo interesante de todo esto es ver de que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, no tenemos por qué preocuparnos, ya que Satanás, óigame bien, como iglesia, como alguien que usted ha creído en Jesús, lo ha confesado como el Señor de su vida y usted se ha constituido hijo de Dios. Por lo tanto, no tenemos que estar preocupados. ¿Sí? Ay, ahora el diablo me va a enfermar, el diablo me va a quitar. No. Ya que Satanás no tiene autoridad para dominar a la iglesia. Satanás no tiene autoridad para gobernar, dominar sobre los hijos de Dios. Sobre todos aquellos que están en Cristo Jesús.
Él no tiene ningún derecho, óigame bien, no tiene ningún derecho de dominarnos. Nosotros somos los que tenemos la autoridad. Óigame bien, mi amado, óigame bien. Nosotros ahora en Cristo tenemos que la autoridad. Diga, yo tengo la autoridad en Cristo. Me ha sido otorgada esa autoridad porque estoy en Cristo. Entonces, tenemos esa autoridad. Entonces, hemos establecido que la raíz de nuestra oposición es Satanás, no Dios, pues Dios está de nuestro lado. Y debemos de reconocer quién es el que se opone a nosotros para no ser derrotados. Tenemos que nosotros entender que el enemigo es el diablo, que le fue dada una autoridad por Adán, lo engañó y Adán entregó lo que tenía, una autoridad, que Dios le dio esa autoridad y Adán la entregó, ¿sí? Y ahora el diablo la tiene, pero, una autoridad que no puede ejercer, que no funciona, que esa autoridad le fue quitado el poder de esa autoridad, ¿sí? Cuando Jesús resucitó, no puede ejercer esa autoridad sobre los hijos de Dios. No puede ejercer esa autoridad sobre la iglesia del Señor. No la puede ejercer, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora entonces? Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Qué hemos de hacer? Estamos mirando todas las cosas y nos vamos para poder nosotros entender de que es una autoridad para usarla. Si usted tiene algo es para usarlo, ¿cierto? Te compró un carro es para usarlo. Si usted compró un vestido, una camisa, algo es para usarlo, ¿sí? Le pertenece, es suyo. La autoridad nos fue dada para que nosotros la usemos, pero necesitamos mirar a través de la Biblia cómo usar esa autoridad. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, está hablando a la iglesia, hermanos míos, a todos los hijos de Dios, a todos los que están en Cristo, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Ahora, muchos leen este versículo y simplemente dicen la mitad, yo debo ser fuerte ante esta situación, debo ser fuerte ante este problema, debo ser fuerte en esta cuarentena, ¿sí? Pero aquí no dice que nos hagamos fuertes o nos hagamos más fuertes. Si usted mira el versículo 6:10, note lo que dice completo este versículo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La cosa cambia. La fortaleza viene de Él. Las nuevas fuerzas vienen de Él. Y cuando nosotros estamos en Él, estamos siendo fortalecidos porque nos hemos unido a Él. Y al estar unidos a Él, estamos recibiendo de lo que Él es. Y Él es fuerte y poderoso. Por lo tanto, estamos recibiendo de su fuerza, de su poder. Lo importante que nuestra fortaleza, nosotros nos fortalecemos es en Él, estando en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, usted es fortalecido, usted es fuerte contra cualquier situación. No es un debilucho y no, usted está en Cristo. Y usted está siendo fortalecido en Él, está recibiendo de Él. Ahora, Romanos 8:37, mire lo que dice también Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas, mi amado, que están sucediendo, todo este cuento del virus, todo ese asunto de la cuarentena,
todo este asunto en que no se puede ir bueno, ya se están reabriendo algunas cosas, pero todo este asunto, amados, dice, todas estas cosas que han traído complicaciones, que han traído ciertas situaciones difíciles, todas estas cosas, óigame bien, antes en todas estas cosas, y esas cosas incluye este tiempo en el que de pronto hay cosas, necesidades, asuntos que se han presentado, pero dice que ante todas estas cosas, ¿sí? ¿Somos qué? ¿Somos qué? Dice el versículo, mírelo ahí en su Biblia, por favor. ¿Somos qué? Somos más que vencedores. Diga conmigo, yo soy más que vencedor en todas estas cosas. Pero dice, no es porque yo soy fuerte, no es porque es que yo sí sé cómo manejar la situación, no es porque usted diga es que yo sí estaba preparado, no, es porque dice, por medio de aquel, ¿quién es aquel? Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Entonces somos más que vencedores y victoriosos, somos fortalecidos ¿por quién? Por Cristo Jesús. Al estar en Él, somos más que vencedores en Cristo. No son nuestras fuerzas, ni nosotros mismos. Es la unión que tenemos con Cristo lo que nos da la victoria. Es la unión que tenemos con Cristo lo que nos hace más que vencedores. Y cada día tenemos que reconocer esto, que cuando estamos en Cristo Jesús, cuando vivimos en Cristo Jesús, cada día es un día de victoria. Usted tiene que entender que por causa de que está en Cristo, está unido a Jesús. Usted se unió a Jesús en el momento en que lo confesó como el Señor y Salvador de su vida. En ese momento se unió a Él. Ahí en ese momento usted se constituyó en Cristo más que vencedor. ¿Sí? Entonces, no luchamos por nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. ¿Sí? Dependemos de Él completamente ante esta situación. No dependemos del gobierno para el mercadito, para la ayuda. No, dependemos de Dios. Si llega, amén. Pero no dependemos de Él. Dependemos de Dios. ¿Sí? En toda circunstancia dependemos de Dios. Y debemos mantenernos firmes en las promesas que hemos creído. Ahí es donde tenemos que pararnos. Dice Efesios 6:13 el 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Quién levanta ese día malo? El diablo. ¿Sí? No es Dios. Es un tiempo malo. Son circunstancias, cosas que han venido a este mundo, no son buenas. ¿Sí? Que como cristianos sacamos provecho de todo aquello, está muy bien. Pero es un día malo. Pero dice que tomamos la armadura para poder resistir. Y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, nosotros somos vencedores antes de la cuarentena, en la cuarentena y después de la cuarentena. Somos vencedores. En todo momento somos victoriosos. Dice, estad pues firme, versículo 14, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad es la palabra de Dios. La verdad son las promesas de Dios. La verdad es lo que Dios dice en su palabra. Y en esa verdad es que nosotros permanecemos firmes. Es de esa verdad, en esas promesas de Dios, en donde nosotros permanecemos firmes a través de estar confiados en esas promesas de Dios. Al estar allí en las promesas de Dios, vamos a permanecer firmes, más que vencedores, victoriosos ante cualquier situación. ¿Sí? Debemos reconocer quién es nuestro enemigo, fortalecernos en el Señor y mantenernos firmes. Por eso es tan importante esto. Reconocer quién es nuestro enemigo. Sabemos por la palabra que es el diablo. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y qué hacemos? Nos mantenemos firmes.
No desconocemos la situación. No desconocemos lo que está pasando. Está pasando. Ese virus está matando. Está pasando. Todas esas situaciones. Que empresas se cerraron. ¿Sí? Que personas no están trabajando. Que problemas familiares aumentaron en aquellos que no tienen su confianza en Dios. Todo eso es una verdad. Que gente está muriendo. Que la economía mundial se está afectando. Todo eso es una verdad. Pero todo eso es provocado por el enemigo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos fortalecemos en el Señor. ¿Y qué? Y nos mantenemos, ¿qué? Firmes. Aleluya. Muy bien. Es necesario que nosotros recibamos luz en este tema de la autoridad otorgada, la autoridad del creyente. Es importante. Para no dejarnos confundir ni dejarnos llevar por la corriente del mundo, dejarnos llevar por todas estas situaciones y entrar en temor, entrar en confusión, entrar en enfermedad y toda la cosa. No, necesitamos tener luz. Dice un salmo, el Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. ¿Qué es lo que nos trae luz con respecto a cualquier tema de la Biblia? Ser alumbrados con la palabra de Dios. No de las circunstancias, no. No de lo que el mundo dice, de ninguna manera. Nosotros vamos a tener luz de cualquier tema de la Biblia, y en este caso vamos a tener luz de la autoridad otorgada, esa autoridad que le fue dada a los hijos de Dios, a la iglesia. Vamos a tener luz a través de ver, de mirarlo en la palabra de Dios. Ahora, para poder entender la autoridad, lo primero que debemos hacer es abrirnos y dar entrada a la explicación y exposición de la palabra de Dios. Abra su mente, abra su corazón. Sí. Abra, esté dispuesto a dejar que la palabra de Dios entre, ¿sí?, a su mente y a su corazón. Ahora, no es simplemente oírla de una manera superficial, descuidada. Si usted quiere sacar provecho de este seminario en esta semana, tiene que estar concentradito en el asunto. No es allá con el iPad aquí o el computador prendido, escuchándonos o viéndome allí y mirando con otro ojo allá de reojo la novela o el noticiero. O no es allá mirándome y después aquí usted chateando y haciendo otras cosas. No va a funcionar. No va a funcionar. No es solamente oír. Usted me puede oír. Pero si no está allí abriendo su corazón, si no está allí atento, tomando y recibiendo todo lo que la Biblia dice, no va a funcionar. En primer lugar, yo creo que ante todo debemos de tener cuidado con esto. Aunque estamos en nuestras casas, no podemos ser irreverentes a la palabra de Dios. No a mí, sino a la palabra de Dios. Cada vez que oímos la palabra de Dios, tiene que haber una reverencia en nuestra vida. Y la reverencia es saber que si Él nos está hablando a través de la palabra de Dios, vamos a oírlo a Él. Sí, es feo cuando usted está hablando con sus hijos y le está diciendo algo a sus hijos y sus hijos están viendo televisión o viendo el partido, ¿sí? Y la están oyendo, pero no le están poniendo cuidado. No le están poniendo atención, realmente no sabe lo que está usted diciéndole a ellos. Eso sucede con la palabra. Dios a través de su palabra nos habla, pero necesitamos estar, ¿qué?,
atendiéndolo en ese momento solo a Él. Y aunque estamos en las casas, pero allí también tenemos que ser reverentes para oír la palabra de Dios. Amén. Diga un amén fuerte ya, que yo lo escuche aquí donde estoy. ¿Sí? Muy bien, es importante esto. Tenemos que hacer un estudio dedicado a la palabra de Dios. Un estudio juicioso acerca de esto para poder entender lo que es esa autoridad otorgada, ¿sí? Autoridad espiritual que nos fue dada. Para eso vamos a hacer algo. Vaya a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 23, encontramos que nos está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y yo quiero que establezcamos esto, para que aprovechemos este tiempo. Yo no quiero entretenerlos allí. Yo no quiero que pronto, o sea, usted esté allí, pero no esté, o sea, no saque provecho de esto. No, quiero que Sendas, familia Sendas, esté allí conectados 100%. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Atentos, porque Dios quiere darnos esta revelación o ampliar esta revelación para que nosotros saquemos provecho de esto. ¿Sí? Nosotros no tenemos que estar bajo lo que dice el sistema del mundo. No. Y la autoridad espiritual es muy importante para nosotros mantenernos firmes en victoria ante lo que sea. ¿Sí? Dice Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena semilla, ¿cierto? En buena tierra, perdón, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, número uno, que oye, diga conmigo, oye. Número dos, entiende la palabra. No se quede solamente en oye. La buena tierra, diga yo soy buena tierra. La buena tierra, como es usted, oye y entiende la palabra. Esa es la buena tierra. Y yo considero que usted es una buena tierra. Por eso no solamente está oyendo allá y pues haciendo otras cosas y no. Sabemos, usted ya sabe que a las 7 esta semana tenemos este encuentro, este momento. Entonces, apártelo. No hay otras cosas para hacer. Y dice que entonces usted oye y número dos, ¿qué hace? Entiende, pero entiende que la novela que está viendo a esa misma hora, no. El noticiero, no. Entiende que la palabra que usted está oyendo, que usted está leyendo ahora, esa palabra es la que entiende. Y cuando usted oye y entiende que son dos cosas que van juntas, va a suceder algo en su vida. Va a suceder algo en mi vida. ¿Va a dar qué? Va a dar qué? Fruto. Fruto. Va a dar fruto. Ese fruto es al 100, al 60 y al 30 por 1. Ese fruto va a ser de acuerdo a lo que usted haya oído y entendido. Si usted entendió, ¿sí? Si usted entendió, estuvo atento a la palabra, a la explicación de la palabra de Dios, usted entendió la palabra, va a dar fruto al 100. O sea que ese fruto va a ser realmente de un resultado de todo lo que usted oyó y entendió la palabra. Pero si de pronto usted estuvo ahí con otras cosas, embolatadito ahí, usted recibió solamente el 60% de lo que hablamos, solamente oyó y entendió no todo, usted va a recibir esa cantidad, ¿sí? O si solamente el 30% usted logró oír y entender, pues de eso va a recibir. Por eso encontramos muchos creyentes que andan muy embolatados. Muchos creyentes que andan muy confundidos. Sí, pero yo soy hijo de Dios, soy creyente, ¿y por qué me pasa esto? Porque ha oído mucha palabra, pero no la ha entendido. ¿Y por qué no la ha entendido?
porque no ha estado ahí, oyendo, entendiendo, ha estado embolatado en muchas cosas. Y de acuerdo a lo que usted oiga, entienda, va a recibir. Ahora, Marcos capítulo 4, versículo 20 también nos habla acerca de esa misma parábola del sembrador. Y yo digo esto, ¿por qué, amados? Porque yo quiero que aprovechemos el tiempo. De verdad, aprovechemos el tiempo, no seamos descuidados. Este tiempo es un tiempo para sentarnos a crecer en la palabra, a crecer en la adoración, a crecer en los frutos. Bueno, yo no sé, pero es un tiempo bueno para eso. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. Los que oyen la palabra. Aquí lo presento de otra manera. Siempre empieza con el oír. Oyen la palabra. Número 2, ese entender que nos dice Mateo, ¿cierto? Mateo, el que leímos antes, nos dice Mateo, es recibir la palabra. Que usted la recibe. Por eso usted dice amén. Porque usted está recibiendo la palabra de Dios. Pero usted se emociona. Dice sí, es para mí. Porque usted está recibiéndola. ¿Sí? A veces hay personas que están en la iglesia y dicen amén y está uno diciendo, no, es que usted se va para el infierno y va todo despistado y dice amén. ¿Sí? No está recibiendo la palabra. Dice que la oye y la recibe. Y dice es amén porque la está entendiendo. Y dice además, y dan fruto. Es que, o sea, vamos a calificar. Por eso en cierta ocasión dije, yo voy a ver por sus frutos, al salir de esta cuarentena, voy a ver por sus frutos quiénes realmente aprovecharon bien el tiempo en esta cuarentena. ¿Quiénes realmente aprovecharon el tiempo para buscar a Dios, llenarse más de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia, de la palabra de Dios, con su familia? Yo voy a ver eso. Eso se va a ver. Los frutos se ven. ¿Sí? Siempre un árbol se conoce por los frutos. Y yo voy a ver esos frutos en ustedes. De cuánto tiempo, cómo aprovecharon esta cuarentena. Ahí se nos alargó un poquito más para que aquellos que no la han aprovechado la aprovechen. Sí, ahí, bueno, vamos a alargarla porque hay unos cristianos que como que todavía no han entendido para qué estamos encerrados, para qué estamos allí. ¿Sí? Y dice entonces, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Igual. De acuerdo a lo que usted recibe, usted está viendo que en su vida como que las cosas no está recibiendo toda la palabra. Necesitamos recibir. Dios quiere que vivamos al 100. O sea, que recibamos y entendamos toda la palabra. Y podamos vivir al 100% de lo que dice la palabra de Dios. No es imposible, porque si Dios lo dice ahí, ¿sí? Dan fruto al 100. O sea, tenemos que ser juiciosos en esto. Sí, o sea, nosotros no estamos aquí viviendo una vida cristiana ahí a ver si funciona o porque no tengo más nada que hacer no. Estamos viviendo una vida cristiana para marcar la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. La gente tiene que ver esa diferencia en que los hijos de Dios en esta cuarentena, ¿sí?, vivieron bendecidos, hubo provisión, no se enfermaron, no vino virus sobre ellos, no vino ningún virus sobre su vida. Entonces, pero esa palabra es para vivirla. La palabra de Dios es para nosotros, en primer lugar, sacar provecho para nosotros mismos, claro. ¿Sí? Pero hay que recibirla. Vaya a Lucas 8:15. Lucas 8:15 también nos habla acerca de la parábola del sembrador. ¿Sí? En todo lo evangelio encontramos cómo se habla, porque es muy importante que usted y yo entendamos acerca de la parábola del sembrador. Prácticamente es la base, ¿no? Es el fundamento de todas las parábolas. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, diga yo soy buena tierra, estos, o sea usted, son los que con corazón bueno y recto. Aquí añade otra cosa. Corazón bueno y recto.
un corazón bueno y recto, un corazón que ama a Dios, un corazón que siempre está atento, dispuesto a recibir, ¿sí?, lo bueno que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que siempre quiere recibir la instrucción de Dios, que siempre quiere recibir lo que Dios, el consejo de Dios. Es ese corazón bueno, recto, delante de Dios. Un corazón que siempre tiene hambre y sed por la palabra de Dios. Ese es un corazón recto. Un corazón que anhela hacer, vivir, ver en su vida lo que la Biblia dice. Ese es un corazón que ama a Dios por encima de todas las cosas. Dice que ese corazón, en primer lugar, dice, ese corazón recto tiene un corazón dispuesto. Y usted tiene un corazón dispuesto para Dios. Usted tiene la naturaleza, corazón, espíritu. Su espíritu es nacido de nuevo. Su espíritu tiene la naturaleza de Dios. Por lo tanto, su espíritu quiere la palabra, la desea la palabra. No se deje gobernar por su carne. Su carne quiere ver allá solo películas, su carne solamente quiere ver allá internet, otras cosas, su carne solamente quiere estar durmiendo, su carne solamente quiere estar comiendo, su carne solamente quiere hacer las cosas que satisfacen esta carne. No se deje gobernar por la carne. Usted es un ser espiritual. Su naturaleza como hijo de Dios es la naturaleza de Dios. Y Dios, sí, ese espíritu de naturaleza de Dios siempre quiere, siempre anhela la palabra de Dios. Cuando usted dice, yo no quiero oír más de eso, yo no me quiero conectar más, ¿sí?, yo no quiero más, es porque está siendo gobernado por su carne, o por sus sentimientos, el alma, o las emociones. Yo no siento, es que yo no siento conectarme. Ya no dice congregarse, sino conectarme, ¿sí? No dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Que cambiar esta versión un poquito estos días, ¿sí? Pero no debemos dejar de congregarnos, ¿sí? La congregación es el modelo bíblico, ¿sí? El conectarme en estos momentos, desde luego, está siendo importante y hay que, mientras sea necesario, hay que hacerlo. Y dice, corazón bueno, dice, retienen. ¿Qué hacen? Retienen la palabra oída siempre. Un corazón, amados, que ama a Dios, un corazón que honra a Dios, un corazón que está dispuesto para Dios siempre. Esa palabra que oye la retiene sobre sí. La guarda, la atesora, la valora, la aprecia. ¿Y qué pasa? Dice, y dan fruto. Pero ese fruto, ¿cómo es? Con perseverancia. No es un día, no es una semana, el gozo del Señor y toda la cosa, aleluya, no. Es un fruto que con perseverancia. Tiempos difíciles que lleguen, no sabemos si cosas van a ser más difíciles. Pero si nosotros hemos recibido la palabra de Dios, en nosotros se van a manifestar los frutos. Continuamente, constantemente, no por raticos, no por cierto momento, no, constantemente usted va a vivir en gozo, en paz, en paciencia, en amor, en fe, ¿sí?, en bondad, en dominio propio. Todos los frutos del Espíritu y otros frutos se van a manifestar constantemente en su vida. En estos pasajes podemos ver toda la idea de cómo lograr que la palabra produzca fruto en nosotros. Debemos oírla, recibirla, entenderla y retenerla. Diga conmigo, oírla, recibirla, entenderla y retenerla. Ahora, rápidamente, en estos, yo creo que 10 minuticos, ¿cierto?, para hacer la charla de 1 hora. Sí, yo sé que hay tiempo para hacerlo. Oír. Vamos a rápidamente los significados del griego de estas palabras. No le voy a la palabra griega, pues no nos interesa. Sabemos que esas palabras vienen del griego. Pero la palabra oír
significa, ¿sí?, entender, escuchar, o sea, de acuerdo al contexto ahí en la Biblia, ¿no? Eso está sacado del diccionario Strong, en el contexto bíblico, cuando habla de oír, entender, escuchar, llegar a oído de, obedecer. Cuando se habla esa palabra oír. Y no solo nos habla de oír, sino también de comprender, de oír con atención. Me gusta esta. De oír con atención. Los que oyen. Está hablando de oír con atención. ¿Ya? Oír con atención. Cuando usted está ahí atendiendo, escribe aquello, mira la Biblia, así, está con atención. No despistado, no dejándose distraer por otras cosas. ¿Sí? En estas enseñanzas llame a su familia ahí, siéntense con todos ahí en la casa y escuchen con atención. ¿Sí? Recibir. Esa palabra recibir significa del griego aceptar cerca. ¿Sí? Y desde luego viene la definición de admitir, o por implicación, me gusta esta, deleitarse en. ¿Sí? Deleitarse en. Cuando hablamos de recibir, usted está hablando de deleitarse. Usted está ahí en la palabra, Dios mío, usted está como cuando está comiendo una ¿qué decimos estos momentos? Yo sabe que quisiera comerme hasta ahora. Tengo un deseo, hermano, de comerme una milhoja. No sé por qué. Pero cuando salga, lo primero que va a hacer es comer una milhoja. Quiero comer una milhoja. ¿Sí? Es cuando estás, o sea, cuando usted está comiendo y disfrutando esa milhoja o ese postre. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y usted cómo lo hace? Se deleita. Usted no está aburrido, usted no está dando mala cara. Como de pronto algunos ahí, por estar ahí, la mamá le dijo, siente ahí a abrir la palabra, como mala cara, no. No está dando mala cara, está deleitándose. Recibir es deleitarse. Usted se está disfrutando. Usted está diciendo, pastor, no termine, siga. ¿Sí? Porque usted está deleitando. ¿Sí? Si usted quiere que acabe esto, no está deleitándose. Pero Dios quiere que usted se deleite porque es lo mejor. La palabra de Dios es lo mejor que podemos recibir. Y dice que recibir es deleitarnos en. ¿Sí? Entender. Significa comprender mentalmente, entender, entendido, juicioso. ¿Sí? Involucra el entendimiento de la palabra ser uno juicioso al estar allí. Y se usa metafóricamente de percibir, comprender. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de entender, estamos hablando de una comprensión, ¿sí?, de un entendimiento, pero todo eso requiere juicio. Juiciosos en oír, en estudiar la palabra de Dios. Retener. Esto significa sostener abajo, del griego, y desde luego literal o figurativamente da varias maneras, ¿sí?, que llámase retener, ocupar, poseer, sujetar, tener, ¿sí?, mantener firme, apoderarse y detener. ¿Sí? Entonces, creemos de que cuando se habla de retener es eso, ¿no? Mantener firme aquello, sujetar algo. Usted sujeta algo, ¿sí? Esto me pertenece. Usted lo retiene. Usted es un Caleb. Caleb significa perro rabioso. A Caleb se le dio una promesa. ¿Sí? Y pasaron como 40, yo no sé si fueron 40, 80 años, creo que 80 años. 80 años. Y dice que Caleb, perro rabioso, usted sabe, un perro rabioso allá. Creo que Andrés tiene un perro bravos, más con mirarlo uno se asusta. ¿Sí? Pero esos perros rabiosos cuando cogen algo, amados, o sea, yo he visto por ahí eso, no lo suelta. Si les dé uno palo y les eche agua, les diga o les dé consejos, no funciona. ¿Sí? Ellos no sueltan eso. Así tenemos que ser nosotros, como perros rabiosos, que agarramos la palabra, que agarramos la promesa y no la soltamos. Ni por lo que el mundo nos diga,
ni por las circunstancias, ni porque nos ofrezca algo mejor. Usted en perro rabioso le presta una libra de carne y no suelta ese otro animal que lo tiene agarrado, no lo suelta. Ni porque le ofrezcan algo que parece mejor, no va a soltar usted la promesa de Dios. Retenerla. Se traduce también sostener firmemente, esa palabra retener, mantener firmemente, ¿sí? Sostener firmemente, mantener firmemente. Y esa palabra estamos para eso, para retenerla. En todos los tiempos, amados, ¿sabe cuánto viene presión sobre nuestra vida? Las circunstancias nos presionan, las tentaciones como que nos están mostrando que hay una salida más fácil a todo esto. Las tentaciones del mundo nos están mostrando que el gozo está mejor por otro lado. Vienen cosas, pero usted se mantiene firme, se retiene ¿en qué? En lo que dice la palabra. Usted está como ese perro rabioso. No, yo no suelto la palabra, yo no suelto la promesa, yo no suelto la vida en Cristo, yo no suelto que esto es mejor para mí. No lo suelto. Así, amados, vengan muchas cosas. Entonces, al ver estas 4 palabras, vamos a tener una mejor idea de lo que quiere decir este pasaje de la parábola del sembrador. Entonces, no solo es ser un oidor olvidadizo, es ser alguien que toma la palabra, la deposita y guarda en su corazón con el propósito de hacerla. Repito esto. Cuando miramos este pasaje y lo desciframos de esta manera, ¿sí? Entonces, no solo es ser oidor olvidadizo, no es ser oidor olvidadizo, es ser alguien que toma la palabra, ¿sí? La deposita, ¿sí? La guarda en su corazón, la retiene con el propósito de ¿qué? De hacerla, con el propósito de vivirla, con el propósito de ver las manifestaciones de las promesas de Dios en su vida. Amén. Muy bien, dejemos hasta aquí en este día. Esta parte yo creo que vamos a seguir avanzando en todo esto, y seamos juiciosos. Mañana martes estaremos nuevamente aquí hablando acerca de la autoridad otorgada. Avísele a otros, cuéntele a otros, porque esto es algo que todo creyente debe de conocer y saber. Si no lo sabemos, perdemos. Si el presidente de la República tiene una autoridad, él tiene una posición de autoridad de presidente, pero si no supiese, ¿sí?, qué significa tener esa autoridad, pues no haría nada, ¿sí? Pero es necesario entenderla para poder ejecutarla, para poder realizarla. Y a través de esa autoridad otorgada por Dios a nosotros legalmente, nosotros podemos vivir vidas victoriosas, bendecidas, sanas, prósperas, gozosas, en paz, tranquilidad, en medio de la tormenta, en medio de cualquier situación que venga a este mundo. Y sabemos, mis amados, que estamos en un mundo malo. Recordemos que estamos en los últimos tiempos y muchas cosas Dios ya lo dijo, ¿sí?, que van a suceder. Pero si nosotros tomamos autoridad sobre nuestra vida, sabemos que aunque van a suceder, aunque el diablo va a hacer muchas cosas, sabemos, amados, que a nosotros no nos pueden tocar ciertas cosas, ciertas situaciones, o no nos pueden tocar todos los males que vienen sobre este mundo. ¿Ven? Entonces, mantengámonos allí juiciositos y vamos a crecer en este tema. ¿Ven? Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo que tú nos das. Ayúdanos a comprender y a entender acerca de la autoridad otorgada. Padre, gracias te doy por cada uno de tus hijos. Te doy gracias por la familia Sendas. Gracias, amado Dios, porque creemos de que ellos
así como todos los creyentes han sido llamados a vivir en la victoria. Padre, te damos gracias en esta hora y pido que tú los fortalezcas, los ayudes. Padre Santo, que tú les des nuevas fuerzas a cada uno de ellos para saber y entender de que, Dios mío, tú tienes cuidado de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén y amén. Bien, familia Sendas, Dios los bendiga, Dios los guarde y de verdad que fue bueno haber estado con ustedes. Es bueno compartir la palabra de Dios y toda esta semana quiero estar con ustedes. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Sí, perdón, a las 7 de la mañana. Oiga, yo creo que quiero hacer como que también lo quiero hacer a las 7 de la mañana de pronto. Sí, no, a las 7 de la noche estaremos. Tenemos una previa también antes. Sí, pero queremos que usted esté conectadito. Mañana a las 7. El miércoles vamos a tener casas de fe para que todos se conecten con su gente allí. Estén conectados con Casas de Fe. El jueves retornamos y el viernes también, ¿sí? Y ahí miramos cómo va el asunto, ¿sí? Y de acuerdo bueno, como Dios nos dirija, seguiremos haciendo esto, bueno, como Dios nos guíe. Bien, familia, los queremos, los apreciamos, los extrañamos. Saludos de mi familia, mi esposita, ¿sí? Diego allá como ingeniero acá que nos ayuda en todo esto. Andrea Joana, sí, mi mamá está con nosotros, también Alejandro y Manuel, todos estamos. Entonces, muchas bendiciones de Dios, Dios los guarde y nos vemos entonces mañana a las 7 de la noche. Muchas bendiciones de Dios.